El Devstream 185 transmitido este 28 de febrero dio a conocer los 4 nuevos protoframes, así como los detalles acerca del set de habilidades completo de Temple, el nuevo Warframe que llegará con la actualización El Retorno del Techrod este 19 de marzo. Si quieres conocer en detalle toda la información que se anunció en este Devstream, acompáñame en este video. El Devstream comenzó anunciando las actualizaciones de la TennoCon. En específico mencionaron que el TennoConcert requiere de un boleto adicional al de la TennoCon. Estos boletos adicionales saldrán a la venta este 7 de marzo en la página Eventbrite. Repasaron el itinerario del evento y algunos detalles acerca del concurso de cosplay. Mencionaron que la celebración por los 12 años de vida de Warframe comenzará también este 7 de marzo. Incluirá el regreso de las recompensas Dex, teniendo como nuevo accesorio a la Dex Laurus efímera, algunas alertas Elite, fines de semana con doble afinidad y créditos, una exhibición especial para dojos, además de merch exclusiva de la celebración. Igual para los amantes de la música y guitarras, pueden aprovechar el sorteo que está publicado en la página oficial de Warframe. Te dejo el link en la descripción, que con solo llenar un breve registro puedes participar por una bonita guitarra eléctrica. El siguiente tema más relevante luego de las noticias generales fue el tráiler de los 4 nuevos protoframes. La primera es Minerva, la protoframe de Sarin. Se presenta como una ex agente militar libertaria, un tanto mandona pero astuta y hermosa a partes iguales. El segundo es Velimir, el protoframe de Frost. Se presenta como un veterano de muchos conflictos, de corazón frío la mayor parte del tiempo, pero bastante cálido con las personas que le importan. La tercera es Kaya, la protoframe de Nova, quien a pesar de ser la más joven del grupo, es bastante capaz y un poco arrogante. Es un genio de la ingeniería. Por último está Flair, el protoframe de Temple. Se presenta como alguien que trascendió la mera creación artística para hacer arte. De igual manera mostraron los diseños de cada protoframe, compartiendo incluso algunos recolores aleatorios para que tengas una idea de la personalización que podrás hacer en dichos cosméticos. Además de esto, revelaron que cada uno de estos protoframes tendrá su propia historia y peso en la trama principal de 1999, además que se unirán al ex. Mencionaron que Minerva y Velimir actualmente están casados, pero por desgracia atraviesan problemas en su relación, además que son los padres adoptivos de Rusalka. Bueno, algo así entendí con mi inglés de primaria. Pasando con algo más relevante, con la llegada de estos nuevos protoframes, el centro comercial de Olvania se expandirá para dar lugar a cada uno de estos nuevos integrantes del ex, a los cuales podrás acceder una vez alcances el rango 4 con el sindicato. Hablaron primero de Kaya Velasco, quien tendrá acceso a una variante de la Arquimedea Profunda conocida como Arquimedea Temporal, un modo muy similar a la Arquimedea Profunda, pero que agrega un sistema de pegatinas que conseguirás jugando las mismas Arquimedeas, con las cuales podrás obtener diferentes mejoras dentro de este tipo de misiones. Al igual que con la Arquimedea Profunda, para acceder a la Arquimedea Temporal, deberás gastar 2 de los pases que tienes actualmente para acceder a la Arquimedea Profunda y a las Netraceldas. Adicionalmente, Kaya también intercambiará contigo 3 nuevos arcanos. En cuanto a Velimir y Minerva, te permitirán comprar tanto los ítems decorativos de Olvania como las nuevas armas Skaldra que llegarán con la actualización. Por último, el protoframe Flair se encargará de venderte los componentes del nuevo Warframe Temple, junto a su arma distintiva, la Riot 848. Por último, mencionaron que estos 4 protoframes también llegarán al sistema de mensajería Kim para poder conocerlos mejor de una manera un tanto más personal, aunque las relaciones con los nuevos protoframes en teoría no serán calcadas a las de los protoframes disponibles en la actualidad. Pasando con el sistema de liches infestados conocidos como Tecnocitos Coda, realmente se habló poco. Mostraron la interfaz que tendrá, un tanto similar a la de los otros sistemas de liches que tiene el juego, desde las vulnerabilidades del Tecnocito hasta sus resistencias, el estado de la infección que supongo influirá en qué tanto atacarán durante tus partidas, y también las recompensas finales que tendrá el completar la cacería exitosamente. También mostraron los efímeros que podrás conseguir mediante este sistema de liches, los cuales en opinión personal me parecen poco agradables, pero en fin, habrá a quien le parezcan geniales. Por último, mostraron que la consecuencia de tener un lich infestado, a diferencia de los otros sistemas, no será el robo de créditos y recursos al realizar misiones en el dominio de lich, sino que será la aparición de un grano infestado en tu Warframe, el cual crecerá de manera continua arruinando la estética de tu personaje.
Luego de hablar de los Tecnocitos Koda, por fin presentaron a Temple, el Warframe número 60 que tendrá una temática musical. Comenzaré por describir todas sus habilidades. La pasiva es un metrónomo llamado Contratiempo, que aparecerá debajo de tu retícula. Este fortalecerá tus habilidades y aumentará su eficiencia al activar las habilidades en el momento exacto. Su primera habilidad se llama Pirotecnia, el cual te permite golpear a los enemigos seleccionados con columnas de fuego. La segunda habilidad es Sobremarcha. Invoca unos altavoces que generan una distorsión en forma de una ola de calor que daña a los enemigos, además de hacerlos vulnerables a la probabilidad crítica. Su tercera habilidad es Lamento del Reaper, la cual le permite a Temple tocar a Lizzie, su guitarra y volverse vulnerable mientras se cura, además de otorgar daño de calor en las armas de los aliados cercanos. Por último, la cuarta habilidad, Solo Exaltado, le permite equipar a Lizzie su arma exaltada para atacar a sus enemigos con ondas de sonido de daño elemental, el cual podrás elegir mediante el mismo botón de habilidad. En cuanto a la obtención de Temple, como mencioné al hablar de los protoframes, deberás adquirir sus planos con Flare, pero para hacerlo necesitas de un recurso que se conseguirá en la nueva misión llamada Defensa Escénica. Esta es una variante de una defensa tradicional, donde deberás evitar que enemigos Scaldra enviados por Victor ataquen a Flare mientras da su concierto del fin del mundo con Lizzie. Como características particulares de esta nueva misión es que por cada ronda que pases el escenario irá cambiando, al menos en 3 ocasiones. También en la última oleada de la ronda de defensa aparecerá una unidad berserker bastante peligrosa. Con este modo se reducirán las oleadas necesarias por cada ronda en todas las misiones de defensa en el juego. Pasarán de 5 oleadas a solo 3. Esto afecta incluso a las operaciones especiales, como las incursiones, donde se solicitaban 2 rondas de 5 oleadas cada una. Ahora las 2 rondas serán de solo 3 oleadas para un total de 6 oleadas en lugar de 10. Otro tema muy importante que se habló en el devstream fue acerca de las armas pseudo exaltadas de Atlas, Ashe, Gara y Khora, que desde esta actualización se podrán modear al igual que las demás armas exaltadas del juego, por lo tanto tendrán su combo propio. En resumen, pasarán a ser armas exaltadas completas. De hecho, estas también recibirán cambios. Ahora podrán usar mods de contador de combo, recibirán una ranura Exilus además de una ranura para arcanos. Por último, los puños de Baruch y la espada de Excalibur ahora cargan combo con sus ataques a distancia. Ashe recibirá un rework en todas sus habilidades. La primera incrementará la cantidad de shurikens que lanzas de 2 a 5, además de un 50% más de daño base. La segunda habilidad aumenta un 50% la duración base de su invisibilidad. La tercera habilidad gana velocidad de parkour, además que gana una sinergia con la segunda habilidad. Ahora, luego de activar el teleport y derrotar un enemigo, la duración de la invisibilidad aumenta. La duración de la invisibilidad aumenta. Por último, la cuarta habilidad ahora será exaltada, por lo cual se podrá modear de manera independiente y también gana un poco más de rango base. Aquí mismo aprovecho para mostrar los detalles de los nuevos aumentos para Corvex, Jire, Komei y Wisp. Los cambios en la calidad de vida de esta actualización serán enfocados para los nuevos jugadores. Lo primero es que reducirán los nodos necesarios para alcanzar las aventuras, quitarán los recursos raros para la fabricación del Archwing, además que te regalarán el lanzador al completar su aventura. También para la aventura de la nueva guerra, ahora te prestarán un Necramech de no contar con uno propio. Como cosméticos presentaron la piel deluxe de Jire dentro del juego. En opinión personal, una completa chulada de cosmético. Llegarán nuevas Tenogen para Styanax y Voruna, además de armaduras y ciandanas Tenogen. Por último, agregaron un nuevo minijuego con las Atom Cycles. Espero que el video haya sido de tu agrado como lo fue para mí al realizarlo. Gracias por mirarlo, que con eso me ayudas bastante. Si aún quieres apoyarme más, puedes compartir el video con tus amigos de Warframe y comentarlo. Aunque si me quieres apoyar de manera más directa, puedes volverte miembro del canal o dejar tus super gracias para aparecer al final de cada video. Agradezco nuevamente a los miembros del canal que hacen posible mi proyecto en YouTube. Recuerda unirte a la comunidad de Discord para jugar y compartir unas cuantas risas. Nos vemos en un próximo video. Berserk se despide. Adiós.